Federico, gracias, como siempre, de sumarte al stream de Ahora Play. ¿Cómo están? Está que... Bien, bien, acá estamos. Explota el chat, explotan las redes. A ver, contame algo interesante, Federico. ¿Cómo viste ayer el debate y sobre todo si pensás que esto influye o no en la tendencia electoral? Bueno, a lo largo de la campaña veníamos charlando de que era probable que el objetivo de los candidatos fuera que se plebiscitara al otro candidato, ¿no? Es decir, que si Claro. se conseguía poner como eje que se plebiscitara a Milei, lo iba a beneficiar a Massa, y si se plebiscitaba a Massa, lo iba a beneficiar a Milei. Sin duda, en el debate de ayer, Massa fue el que consiguió ese objetivo, ¿no? Es decir, y lo más paradójico que lo consiguió inclusive en el tema económico. Porque en el tema económico, que era donde uno presumía que Milei como economista iba a poder ser más incisivo y echarle en cara las distintas variables económicas del país que no están funcionando bien y todo lo demás, sin embargo, que fue el primer tema del debate, sin embargo, ahí es donde fue más incisivo Massa, donde le planteó el sí o no de 5 o 6 cuestiones de las que Milei fue proponiendo, y entonces el debate, desde ese capítulo y los capítulos siguientes, fue el de la percepción o el de el plebiscito de las cuestiones que fue diciendo Milei en la campaña o anteriormente sobre cada uno de los temas. Por eso se vio beneficiado Sergio Massa, porque no se exploraron las debilidades que se podrían haber explorado de la situación económica y él, en todo caso, vincularlo como ministro de Economía, sino que se avanzó sobre las propuestas de Milei, que todos sabemos que todas las propuestas de Milei de cualquiera de las áreas tienen acuerdos minoritarios. Entonces, obviamente que eso lo benefició a Sergio Massa. Ahora, Respecto a la otra cuestión que me contabas, Maxi, es si va a incidir en el voto. Bueno, venimos hablando de un escenario abierto. Ya no se pueden dar precisiones de encuestas porque, bueno, desde el sábado que está prohibido difundir encuestas, pero veníamos hablando de un escenario abierto, entonces todos los factores que vayan sucediendo a partir de ahora son importantes a tener en cuenta, porque por más que uno diga, bueno, pero o mueve un poquito, bueno, pero ese poquito puede ser el que defina la elección. Creo que este fin de semana, aparte del debate, también hubo un movimiento en redes muy importante, con cuestiones de la campaña, a mi entender, más favorables a Massa que a Milei, con todo este tema de los clubes de fútbol, de los clubes sociales, de distintos segmentos que se fueron sumando como crítica a Milei en algunos casos o como apoyo a Massa en otros, donde eso es uno de los ejes de las campañas del balotaje, que por ahí, como el balotaje, el objetivo es que uno de los candidatos tenga un voto más del 50%, algunos creen, lo único que importa acá es aquellas cuestiones que tienen acuerdos mayoritarios. Eso es la base principal del voto de cada uno de los candidatos, pero a esa base después hay que sumarle otro votante, y ese otro votante que se debe sumar en los balotajes es la sumatoria de los segmentos. Entonces uno dice, pero las Swifties, esos no son nadie. Bueno, son X miles de personas. Los clubes sociales son X miles de personas. Éramos 68.000 personas el sábado ahí de Swifties. Bueno, por eso te digo. Entonces, yo estaba buscando el palco de Aurelio, no lo encontraba en River, ¿viste? Lo habían copado la Swiftie. Sí, fue invadido. La cosa. No pude ver el recital. Impresionante. Ahora, Federico, en un escenario, yo estaba leyendo un poquito de historia económica, ¿no? Viendo a ver cómo hacemos un plan de estabilización a partir del 10 de diciembre. En un escenario como actual, en un balotaje, en una elección, supuestamente se plebiscita al gobierno, ¿o me equivoco? Se plebiscita la gestión económica del gobierno. ¿Es así? Habitualmente se plebiscita la gestión de gobierno o se plebiscita la vocación de continuidad o cambio, ¿no? Claro. Que eso es una muy buena apreciación, porque obviamente que si ese hubiera sido el eje de la elección, claramente tendría que estar Milei 20 puntos arriba, porque obviamente hay muy poca vocación de continuidad y hay más votante opositor que oficialista. Pero acá están sucediendo distintos factores que hacen
que la elección sea pareja. Primero, una muy buena campaña y candidatura de Sergio Massa, donde él, como ministro de Economía de este gobierno, presenta más propuestas de cambio que Milei. Porque Milei, con este tema de que sus propuestas sabe que son bastante polémicas, no las desarrolla en profundidad en la campaña, y entonces Massa desarrolla más propuestas de cambio. Y en segundo lugar, las debilidades que todos sabemos que puede tener la candidatura de Milei, y entonces hace que no esté capitalizando el 100% de todos aquellos que quieren cambio, o el 100% de todos aquellos que dicen yo quiero tener un voto más opositor que oficialista, ¿no? Vos también planteabas que ese voto opositor, que es mayoritario, el voto del 30% de Milei más el 24% de Patricia Bullrich, vos decías la fórmula hoy de Massa es contrarrestarle a esa vocación de cambio el miedo que puede implicar ese cambio. Sí, nosotros el tema del cambio lo fuimos estudiando en profundidad a lo largo del tiempo. Obviamente que eso no se ha modificado, porque tampoco ha mejorado la situación de la Argentina como para que la gente diga, no, ahora prefiero que haya continuidad. Es una elección totalmente distinta a la del balotaje 2015, Scioli-Massa, Scioli-Macri, donde en un momento Macri tuvo que asegurar de que muchas de las cuestiones iban a continuar para poder ser competitivo, si no, con el cambio solo no ganaba seguro. En esta ocasión no está sucediendo eso, pero la gente en el marco de esa vocación de cambio tiene un solo límite, que es cuando consideran que alguna de esas medidas de cambio o esa vocación de cambio pueda generar medidas que le ajusten el bolsillo, que le afecten al bolsillo. Ahí es donde te dicen, no, pará. Porque vos le planteás, lo hemos charlado muchas veces con vos, cambio rápido, profundo, cambio gradual, no, rápido, profundo, todo ya. Ahora, cuando vos le decís, bueno, pero cambio rápido, profundo, entre otras cosas, genera sacar subsidios, eso puede generar algún ajuste en los bolsillos, qué sé yo. No, pará, te dice, no, va. Entonces hagámoslo gradual. Bueno, el único freno al cambio es el miedo a que eso afecte al bolsillo. Y es justamente uno de los ejes principales de la campaña de Massa, ¿no? No, acá Jorge dice, me imagino que como chicana quedó pasmado Maxi cuando Diego dijo que Ceteris Paribus ganaría Milei, ¿no? Si nadie cambia, ganaría Milei. ¿Ustedes qué creen? Que yo no sé, que estamos hablando con Diego Reynoso o con Federico Aurelio, las dos encuestas, no vamos a decir números, pero ellos están viendo efectivamente una prevalencia previo a esto, previo al debate. Si nada cambia, si esto no tiene influencia, veían una tendencia favorable a Milei, pero dicen que la elección está abierta por los factores que está explicando Aurelio. Pero para mí me parece que son representativos un poco de lo que plantean la mayoría hoy de las encuestas respecto a lo que está pasando. Finalmente, alguien decía ahí que lo que no tenía que hacer Milei era, bueno, desestabilizarse, ¿no? De hecho, hay una declaración de Milei que él dice que cumplió su objetivo porque Massa buscó con los psicólogos brasileños y el equipo desestabilizarlo, tratar de sacarlo de quicio, ¿no? De una especie de momento Trebuch de Milei, ¿no? Eso no ocurrió. ¿Vos crees que se jugaba eso? Tampoco hubo, digamos, una situación donde, no sé, que estaba esperando alguien que decía, bueno, no sé, que Milei agarre y no iba a romper el atril y se iba a ir del lugar. Esas cosas no iban a pasar. No, porque aparte ya habíamos, no porque hubiera sido casi el final de él, ¿no? Porque una cosa es, por más que tuvo mucho impacto el programa de Trebuch, y otra cosa es con 40 y pico puntos de audiencia, todos los ojos puestos ahí, que él se desestabilizara. No le había sucedido en ninguno de los otros dos debates y era lógico pensar que tampoco le iba a suceder ahora. Y no le sucedió y por lo tanto ese no se ha transformado en un eje de crítica. De hecho, casi todo lo contrario, ¿no? Es decir, que controló bastante bien las críticas agudas que le hizo Massa durante el debate. Desde la óptica de su estado de ánimo, no de la respuesta que dio, ¿no? Porque la respuesta muchas veces fue la no respuesta y eso obviamente que no le sumó. Pero estoy viendo muchos en el chat que no entienden lo que venimos contando hace rato, digamos, que es que lo lógico en esta elección, hay un 54% de votante opositor,
que es el votante de Milei más de Patricia Bullrich. La elección debiera ya estar definida, y si no está definido es un poco lo que cuenta Aurelio, porque Milei es un candidato muy particular, muy especial, y además, bueno, Massa ha hecho hincapié en una campaña muy profesional, tratando de desgajar de ese votante opositor, no sé, por ahí recuperar parte del votante del peronismo que se le fue, pero que por ahí podría volver si tiene miedo a que le toquen el bolsillo, Federico. Totalmente, que ya 8 puntos volvieron entre la primaria y la primera vuelta, que por eso pasamos de 69% a 77%. Era un votante que había votado a Alberto Fernández en el 2019, parte de ese 48% que obtuvo Alberto Fernández en el 2019, que no era todo no eran todos peronistas, sino que muchos eran enojados económicamente con Macri, con la gestión Macri. Después, en el 2021, con la crisis de la Argentina que no remontaba, ya estaban enojados con Macri, seguían enojados y ahora también estaban enojados con Fernández y no fueron a la legislativa del 2021, por eso tuvo un alto nivel de ausentismo. No fueron tampoco a la primaria de este año porque seguían muy desgastados con la crisis, pero cuando empezaron viendo a partir de la campaña, la buena campaña que hizo Massa en la primera vuelta, para la primera vuelta, en la cual marcaba que todavía podían estar peor, no les aseguraba que iban a estar mejor, pero sí les decía que podían estar peor porque le sacaban el boleto, el subsidio al boleto de transporte, a la luz, al gas y a todas esas cuestiones. Algunos de ellos fueron a votar y votaron favorablemente para Massa, porque les daban más tranquilidad de que esos subsidios iban a sostenerse. Bueno, eso obviamente que sigue siendo un eje importante de la campaña de Massa. Acabamos de relatar por qué es uno de los pocos frenos al cambio, a la vocación de cambio, y porque aparte todos sabemos que el bolsillo de los argentinos no admite ningún mínimo ajuste y es una situación que le genera muchísima preocupación, y no nos dejemos de olvidar de que más del 50% de los argentinos dicen que el principal motivo por el cual van a votar es pensando en las cuestiones económicas. Entonces, si bien hay una vocación de que cambie esta gestión económica, pero no quieren tener la incertidumbre de que ese cambio, por lo menos en un principio, les genere más ajustes de algo que no puede ser ajustado. Ahora, Federico, teniendo en cuenta que, ya el debate fue, teniendo en cuenta que mucha gente se define, o gran parte del electorado, una parte del electorado define el voto en las últimas horas, en los últimos 2 días, 3 días, ¿dónde te parece que debería hacer hincapié Milei de acá hasta el jueves? ¿En el antikirchnerismo, en proponer, no sé, la dolarización, aunque ahí quedó claro que él no le ayudó la dolarización a crecer electoralmente entre las PASO y las primarias? ¿Cuál es el eje? ¿Qué tiene mostrar qué para convencer de que él tiene que ser el próximo presidente? Bueno, yo te diría que viendo que la mayor parte de sus propuestas no tienen acuerdos mayoritarios y que le va a costar la sumatoria de segmentos, como acabamos de comentar que pudo hacer Massa, porque como Milei tiene una historia de críticas a muchos segmentos de la gente, ¿no? Entonces, es que esos segmentos se vieron en algún momento con miedo del triunfo de Milei, y es que salieron públicamente o a criticar a Milei o a apoyar a Massa. En ese sentido, y teniendo en cuenta que de propuestas individuales no va a poder sustentarse Milei, tiene que intentar volver a las cuestiones genéricas, de que él es el representante del cambio, que Massa, por más que se presente con distintas facetas o con una campaña muy bien desarrollada, representa la continuidad de este gobierno, representa al kirchnerismo, que son los que hoy tienen acuerdos minoritarios. Y concentrarse en eso, que es lo que no está pudiendo conseguir, porque obviamente que Massa está pudiendo conseguir trascender al kirchnerismo, porque si no, no estaría en la disputa del 50% del balotaje,
y en 50% del votante efectivo que vamos a ver, ¿no? No va a ser el 50% del voto de la oposición, de la población, porque va a haber un porcentaje, por lo menos un 20% que probablemente no vayan a votar, y después va a haber un porcentaje que vote en blanco. Entonces, 50% del voto útil afirmativo, y que intentar que no siga trascendiendo esa cuestión, ¿no? De que él represente un poco lo que hablábamos antes, el dilema, intentar volver al dilema continuidad o cambio, sin especificar los temas él viene negando las distintas medidas que se le han criticado porque pueden generar ajuste en los bolsillos, y seguramente va a seguir intentando de que se lo valore por el espíritu vocacional de cambio y no por lo que representa ese cambio o cómo se va a hacer ese cambio, sino una cuestión más conceptual que de medidas específicas en las cuales él pueda explicar hacia dónde va ese cambio, porque eso va a generar más dudas que certezas. Mira, Gastón dice, el bolsillo no de ajuste, pues claro, están dinamitando día a día el bolsillo. A ver, quiero contar respecto a eso algo muy, muy evidente, ¿no? Nosotros contamos todo el tiempo lo que es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los últimos 5 años, de cómo, sobre todo en el sector informal, es una pérdida que supera el 45% en términos reales, la caída del ingreso real del 2018 hasta ahora, mitad durante los dos últimos años del gobierno de Macri, 2018-2019, el resto en el gobierno de Alberto Fernández. En el caso del salario formal en blanco, en relación de dependencia, la caída es del 20%, básicamente en 2018-2019, y en el gobierno de Alberto Fernández se mantuvo o empieza a caer ahora en los últimos meses 1 o 2% en términos reales, pero seguís con el 20% abajo respecto a 2018. Cuando hablamos del empleo informal no hablamos solamente de los que trabajan en negro, sino todo el tema de cuentapropismo, todo eso, entonces, que es cada vez un sector más grande, digamos, de la masa laboral, entonces hay una caída de ingresos reales muy grandes. Pero de lo que estamos hablando, y lo que dice Aurelio, muy claro, es de medidas que aceleran eso de manera brusca. Y pongo de ejemplo la previa a junio del 75, que Celestino Rodrigo aplica un plan de sinceramiento abrupto de una serie de variables, el dólar oficial que estaba atrasado, las tarifas de luz y gas, los combustibles, y eso es conocido en la historia argentina como el Rodrigazo. ¿Saben cuál era la inflación previa al Rodrigazo? Era 6% mensual, que eso te da más o menos entre 5 y 6, es decir, entre 80 y 100% anual. Esa era la inflación previa, que era un régimen alto de inflación respecto a lo que había sido en la década del 60, ¿no? Y eso, ojo, y venías de un 74 donde antes de la muerte de Perón habías pegado unos precios internacionales espectaculares y demás, y la inflación se había desacelerado con los acuerdos de precios y salario de Helvar a un dígito anual. Venías de una inflación de un dígito anual, con niveles de pleno empleo y pobreza del 5 o 6%. 5 o 6%. Acá de lo que estamos hablando es si hay alguien que se quiera mandar un Rodrigazo, es decir, un sinceramiento de la economía. Celestino Rodrigo fue el ministro de Economía que elige María Estela Martínez Perón, en realidad López Rega, que era el que manejaba el gobierno después del fallecimiento de Perón. Y alrededor de él había un equipo con Ricardo Zin, con Pedro Pou, de economistas de la Escuela de Chicago, monetaristas, es decir, bien liberales, digamos, como decía, un SEMA de esa época. De hecho, son los padres fundadores, digamos, de Ricardo Zin, Pedro Pou, que era la contraparte de Carlos Rodríguez en el SEMA. Y hacen el sinceramiento de precios inmediato. Y la economía se va a un régimen de inflación del 300% anual. Y eso es conocido en la historia como el Rodrigazo, que obviamente terminó de derrumbar todo el gobierno de Estela Martínez de Perón, que era un desastre, una situación incomparable respecto a actual institucionalmente. Pero lo que estamos hablando es, y lo que busca acentuar Massa es, bueno, a ver, el que se crea tan genio en el Excel diciendo, bueno, mirá, las tarifas están 150, 250 atrasadas, la sincero. Y el tipo de cambio oficial no tiene que estar en 350. Tendría que estar en 950, 1000 pesitos,
lo sincero. Y los combustibles tienen un atraso del 70%, lo sincero. Y después me van a dar tiempo para que yo estabilice. Una vez que acomodé todos los precios relativos, voy a hacer un plan. Volás por el aire. Ahora, visto desde el otro lado, bueno, y por ahí hay mucha gente que dice, bueno, sí, el cambio, esto no se soporta más, me están licuando todos los días y demás. Bueno, pero vos vas a pagar 3 veces más la factura de luz, la de gas, la de agua, vas a pagar el colegio. Ese es el miedo que busca instalar Massa. Ahora, del otro lado, no es que lo instala en el aire, digamos, porque no está definido cuál es el programa económico. Lo que buscó desactivar Milei es esos miedos, pero quedará en usted pensar si lo desactivó correctamente o no. A mí me da la sensación que estuvo un poco a la defensiva. Ese es el ajuste del que hablaba Aurelio, ¿no? Federico, aclaro eso, digo, porque todos dicen, bueno, pero estás hablando de si nos están licuando todos los días. Sí, también te estaban licuando todos los días en la previa al Rodrigazo. Es que el miedo se genera por eso, porque sería la sumatoria de la inflación, que seguramente no se va a bajar de un día para el otro, más potenciales medidas que puedan generar un ajuste adicional, como el tema de sacar los subsidios y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Es decir, muere Perón, renuncia a Gelbar, viene creo que Gómez Morales, después viene Celestino Rodrigo. Y da 50 días duró. 50 días y bueno, después vino la dictadura militar. De eso estamos hablando con el ajuste del bolsillo y el miedo. Ese, si vos vas a sincerar en esta economía precios que están muy atrasados, ¿lo vas a hacer de forma abrupta o si lo vas a hacer en el tiempo dentro de un plan de estabilización? Tratando de no repetir la historia, digamos, porque antes estabas nada más que en 80, 100% de inflación, ahora estás en 180 y los atrasos hoy son mayores a los que había, los atrasos de precios que tenía el plan Gelbar, ¿no? El previo a Rodrigo. Federico, conocedor como sos de tantas elecciones, de la política en general, este contrapunto que tuvo la Libertad Avanza con la justicia electoral en la provincia de Buenos Aires por el tema boletas, ¿a vos te huele algo, digamos, está detrás de eso, no sé, la intención de generar ruido en torno a un posible fraude, alguna denuncia después del domingo, o no hay que darle bola a eso? Bueno, ya después de la elección de la primera vuelta hubo varias denuncias de fraude y demás, que tuvo inclusive la Cámara Nacional Electoral que sacar un comunicado al respecto y todo lo demás. El tema de la organización y de la fiscalización que tenga Milei es una incógnita, teniendo en cuenta que ahora es solamente 2 espacios, porque antes se podría haber visto beneficiado por la fiscalización que hacían los otros espacios políticos con más organización como Juntos por el Cambio. Si bien ahora tiene el apoyo de 2 líderes importantes de Juntos por el Cambio, como son Macri y Bullrich, habrá que ver si eso le asegura tener, creo que no, por lo que tengo conocimiento, no le asegura tener la estructura de Juntos por el Cambio el día de la elección. Ese es otro elemento más, Claudio, que hay que tener en cuenta para ver cómo evoluciona la elección ese día, ¿no? Es decir, el tema de la falta de organización, falta de fiscalización que pueda tener el espacio Milei por no tener la estructura necesaria en todo el país. Federico, gracias. Ahí estaba viendo distintos mensajes que me estaban llegando por WhatsApp. Gracias, Federico, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Ahí está Federico Aurelio. Lo sumamos acá al stream de Ahora Play. Muy interesante como siempre. Gracias, Federico.
Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.